A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Verbum Domini. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el Evangelio del día de hoy se encuentra el punto culminante de la primera mitad del Evangelio de San Mateo. Un número de veces, después de que Jesús hace obras de algún tipo milagroso o eliminar un demonio, la gente decía, pero ¿quién es él? ¿Quién es este hombre? Una y otra vez se repetían esa pregunta. Y los discípulos, cuando lo veían caminar sobre el agua, tenían algo que decir. Decían, este es el Hijo de Dios. Sin embargo, esto es algo en un momento de agitación que se dice. Aquí, Cristo les pregunta. Es la gran pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él quiere saber la opinión pública. Y los apóstoles saben y son conscientes de las diversas opiniones. Jeremías, Juan Bautista, uno de los profetas. El arzobispo Shin decía, les muestra que el método democrático de la teología está equivocado. Uno no puede votar sobre la verdad porque hasta ahora las votaciones todas han estado equivocadas. Sin embargo, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y esto es a ustedes en plural. Les pregunta algo un pequeño comité. La respuesta va a ser con un individuo y Jesús va a reconocer que esto no es algo que se revele por sangre y carne. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Esa respuesta une lo que sucede en este Evangelio. Y esa confesión de la fe tiene que ser nuestra. Sin embargo, hoy celebramos no tan solo esa confesión de la fe como tal, sino que Cristo da su respuesta a ello. Cuando Cristo reconoce este acto culminante de fe que une tanto de la respuesta que la gente se ha estado haciendo en cuanto a quién es Jesús. Jesús replica, Simón, hijo de Jonás, tú, esto no te lo ha revelado sino mi Padre Celestial. Una de las cosas que debes notar es que este pasaje, en tantas formas, en tantos niveles, está lleno de
antecedentes arameos, así le escribían en griego, Jonás. Y esto es en aramea, el hijo de Jonás, y tenemos que traducirlo del arameo. Y carne, sangre y carne, esta no es una forma de decir esto en griego, esto no te lo ha revelado, se dice. Sin embargo, el arameo es sangre y carne, no te lo ha revelado. Y es mi Padre Celestial. Y el arameo es, tú eres Kefa, y sobre este Kefa construiré mi iglesia. Tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Kef, en hebreo, es una grieta, no usan la roca o una pequeña piedra. Y este nombre Keva se usa con Pedro, la forma Kephos griega, en que Sifos es algo parecido. Sin embargo, es Kefa en arameo, y esto funciona mejor en arameo que en griego, pero bueno, hasta cierto punto es en griego, pero es un poco distinto. De modo que estas son palabras que datan de Cristo. Una de las cuestiones que él está haciendo es cambiando la identidad de Pedro. Cuando Dios cambia a alguien y su identidad, al cambiar su nombre, él no está haciéndolo tan solo por ese individuo, sino por una nación completa. De modo que Abraham se convertirá en el padre de muchas naciones, como Abraham, después de que el Señor cambie su nombre. Y Jacobo se convierte en el padre de las 12 tribus. Y entonces se dice que después que Dios cambie su nombre a Israel, por lo tanto ahora Simón, por Jonás, está teniendo su nombre que se le cambie a Kefa, es decir, Pedro, y que él va a ser la roca en que una comunidad en total va a ser edificada. Eso es algo que Cristo mismo había hablado de ello. Recuerden en el capítulo 7, en el libro de Mateo. Al final del Sermón sobre la Montaña, nuestro Señor dice: aquellos que edifican su casa en arena, se les resquebrajará, pero el que edifique su casa sobre roca, durará, no importa lo que hagan las tormentas. Jesús, nuestro Señor, está edificando su iglesia sobre una roca. Ahora, esto no es una referencia a la personalidad de Pedro. Pedro y su personalidad no es necesariamente, no es algo muy firme. Él muestra una gran cantidad de cualidades de para atrás y para adelante, y veremos esto no solo, sino también más tarde en el Evangelio dirá, más tarde no hablen de la crucifixión. Y nuestro Señor tiene que rechazarle diciéndole Satanás. Más tarde dice, nunca te denegaré, pero por supuesto sí lo deniega 3 veces. Esto es refiriéndose a su cargo. Tienen este cargo dentro de la iglesia, este papel de ser una roca firme sobre la cual la iglesia va a ser construida. Y es por medio de esta cosa asombrosa que el papado ha continuado esta sede de Pedro, y que es la institución que más ha durado en la historia del mundo. Ningún imperio ha tenido un gobierno que dure más que el papado. Ningún reinado, ningún gobierno burocrático ha durado más que el papado, por más de 2000 años ya. Y han habido momentos culminantes, momentos bajas. A veces el Papa ha tomado cualidades de Pedro y los individuos han ido para detrás y para adelante, han variado, pero el cargo del papado se mantiene y la iglesia continúa edificándose sobre ello. Él le da no tan solo esta cualidad de fundación, sino una doble autoridad. Una es la autoridad de las llaves,
Esa es una imagen que regresa a Isaías capítulo 22, en que hay un cambio de ministro en el reino de Judá y las llaves se le quitan a un hombre y se le dan a otro, como signo de que él es el primer ministro, no el rey, sino que es el primer ministro que abre y cierra el palacio a aquellos que vendrían para reunirse con el rey. Y esta es una buena imagen para lo que es el papel de Pedro. Él no es el rey es Cristo, sino que él es este primer ministro de la iglesia. Y él tiene esta autoridad de las llaves para mostrar que él abre y cierra, y él abre y cierra no las puertas de San Pedro en Roma, ni el edificio de oficinas del Vaticano. Fíjense en lo que dice él. Te daré las llaves al reino de los cielos. Esta es una autoridad muy grande la que se le da. Es más, es la base de tantos chistes acerca de no queremos hablar de Cristo, así que hablemos de San Pedro en el cielo, de que las llaves del cielo, cuando la gente va al cielo, diferentes relatos, diferentes chistes. Pero incluso esos chistes están basados en esta realidad, que Pedro tiene esas llaves del reino de los cielos y él abre y cierra esto. También tiene la autoridad para atar en la tierra lo que debe estar atado en el cielo y desatar lo que esté desatado en la tierra. Esto es algo que viene del arameo y data de la época de la autoridad rabínica. Los rabinos daban autoridad a sus discípulos o a sus shelachim, es decir, sus apóstoles. Una de las palabras que utilizaban para un representante de un rabino serio, importante, era un shalech. Un shalech quiere decir que es alguien que ha sido enviado, y ese es el significado de la palabra apóstol. A ellos se les daba esta autoridad para atar y desatar en cuanto a decisiones, en diferentes casos cuando el rabino mismo no puede ir, y que enviaría a un apóstol, a alguien que ha sido enviado para hacer el atar y desatar en el sentido concreto, con instrucciones por parte del rabino principal. Pero a lo largo de los detalles con que hay que lidiar, el shalech sería aquel que lidia con las preguntas. A Pedro se le ha dado ese tipo de autoridad, y en este contexto judío para comprender exactamente lo que eso quiere decir. Esto es algo que es un don tremendo, en que vemos a muchas personas que han hecho preguntas acerca del papado, porque usa esa autoridad. Uno de los lugares más importantes en que esta autoridad ha vivido es que ya no adoramos el sábado, sino el domingo. Porque autoridad es que eso se ha cambiado, bueno, por autoridad para atar y desatar. Y que nosotros adoramos el día de la resurrección del Señor, y esto se convierte en el día de la nueva creación. Sin embargo, el papado ha sido aquel que ha reconocido que esto es donde nosotros oramos. Y los cristianos han seguido esto desde entonces. Han habido muchos otros asuntos, por ejemplo, en que ha sido Pedro el que bautiza a los primeros gentiles. El primer gentil fue Cornelio, y tiene la autoridad para atar y desatar, que incluso el bautismo es algo disponible para aquellos por fuera de Israel. Pedro puede atar y desatar en cuanto a la purificación ritual, en cuanto a qué animales podemos comer. Él es el que tiene la gran visión de los animales limpios, y a causa de su autoridad para atar y desatar, podemos comernos un sándwich de jamón. Este tipo de autoridad es algo que uno ve en las Escrituras, que es una autoridad que existe en el texto, de los Hechos de los Apóstoles, en que Pedro tiene este papel, que es un papel que no ha tan solo durado y dura durante la vida de Pedro, que es algo para él solamente. No, es que el Señor dice, las puertas de Hades no
prevalecerán contra la iglesia. Es decir, ha sido construida la iglesia sobre la roca de Pedro y esta autoridad seguirá mientras que las puertas de Hades, nuevamente otra expresión del Antiguo Testamento de Isaías, y utiliza exactamente el mismo tema, Rey Shalom, y este es un sentido del papel que desempeña Pedro, que durará hasta el fin de los tiempos y es garantizado por Cristo. Y por todos los altibajos, nunca se me olvidará cómo mi padre trató de convencerme una vez para nosotros sacerdotes, dándome un libro que se llamaba Los malos papas, que si yo lo leía acerca de algunos de los papas malos, me iba del seminario, y lo hizo y lo leí, y eso fue lo que yo necesité, algo que me retara. Lo leí y él me dijo, ¿no leíste el libro? Sí, me encantó, le dije. Él estaba perplejo. Sin embargo, el motivo que me encantó es que vi que no importa lo malo que fueran algunos de los papas, los peores fueron los del siglo X. Este fue el momento más bajo del papado y también durante el Renacimiento. En esos puntos bajos, lo que sucedió como resultado fue una reforma del papado que tuvo lugar y la renovación de toda la iglesia. E incluso cuando los papas ya no eran buenos hombres, la iglesia seguía creciendo. Y nosotros hemos sido bendecidos con verdaderos buenos papas santos. Durante los últimos cientos de años, el papado ha sido reformado y ha sido una gran institución. Y, de hecho, estaremos beatificando a otro papa pronto, a Juan Pablo II. Y probablemente no va a ser el último en ser beatificado y canonizado. Estos han sido momentos muy importantes en que vivir y ver el liderazgo y sabiduría de los papas, y depende de nosotros el estar con el programa que Cristo ha diseñado para nosotros, para aceptar la autoridad de Pedro, para atar y desatar, abrir las puertas del cielo o para cerrarlas, y para poder seguir esta enseñanza de Pedro como la roca sobre la cual Cristo ha construido su iglesia.